Hola, buen día. Bienvenidos a esto que es Pasión Fiscal. Y el día de hoy vamos a tomar el tema de deducción de activos fijos, tangibles e intangibles. ¿Alguien si me puede confirmar, por favor, si nos estamos escuchando? Y para poder comenzar el día de hoy, por favor, si me puede decir ahí en el chat. Sí se escucha, perfecto. Bueno, pues bienvenidos, Pasión Fiscal. Hace tiempo que no habíamos compartido algún tema al respecto sobre los temas legales o contables, fiscales, los que sean. Y pues bueno, hace tiempo también dejamos de estar ya en lo que es Yes Intelectual, a quienes también les mandamos un saludo y les agradecemos el tiempo que nos permitieron estar ahí con ellos. Pasión Fiscal está tomando otros rumbos totalmente distintos con otras intenciones y pues bueno, el día de hoy comenzamos nuevamente lo que es Pasión Fiscal. Esperemos poder estar aquí prácticamente cada semana. Vamos a estar variando algunos horarios y pues bueno, esperemos que todo esto que es el tema de lo fiscal, lo legal, contable, etcétera, etcétera, pues sea de provecho para todos y cada uno de los que estamos aquí inmiscuidos en esta profesión. Felicidades, apenas fue el Día del Contador. Felicidades a todos aquellos que desarrollamos una profesión a veces tan complicada y a veces tan denigrada por parte de los contribuyentes, por parte incluso de la autoridad, porque en algunas ocasiones se subestima muchísimo la profesión creyendo que no somos necesarios. Pero bueno, esos son otros temas, así que muchas felicidades. El día de hoy, bueno, pues tenemos el tema respecto a la deducción de activos fijos, tangibles e intangibles. Vamos a dividirlo entre dos o tres sesiones porque hablar de lo que es deducción de activos fijos, propiedad, planta y activo, propiedad, planta y equipo, perdón, tangibles e intangibles, pues es un mundo y es prácticamente hablar de un diplomado que tendríamos que dar para poder conocer todas las alternativas que tenemos dentro de los marcos de legalidad y dentro del marco de la normativa contable. Tenemos que analizar, déjenme poner en avión todo esto, porque si no, siempre en los cursos comienza. Tendríamos que analizar un sinfín de cosas y debemos entender que cuando hablamos de activos fijos, tenemos que también mirar no solamente a la ley del impuesto sobre la renta, sino a las normas de la información financiera, que tenemos que analizar un sinfín de cosas para saber qué es lo que estamos realizando para poder deducir. Es tan importante poder analizar el tema de la deducción de los activos porque siempre traemos un gran problema. Siempre tenemos problemas como, por ejemplo, oye, una impresora de un valor de 5,000 pesos la traigo depreciada en el transcurso del tiempo de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta. ¿Te imaginas en cuánto tiempo vamos a depreciar una impresora que nos costó 5,000 pesos, que no podemos deducir en su totalidad en el pago provisional, probablemente si estamos en el régimen simplificado de confianza, o para el tema de la deducción anual para una persona moral del título 2? Entonces tenemos que empezar a ver algunas planeaciones, estrategias para poder ofrecer a nuestros clientes, en el entendido de que hoy sufrimos porque la autoridad está avasallando a todos y cada uno de los contribuyentes con imposición de multas, con rechazo de deducciones. Pero ¿por qué ocurre el tema del rechazo de las deducciones? Pues porque la autoridad hoy día se está poniendo a estudiar, está creciendo su fiscalización a pasos agigantados. Tenemos una época bastante complicada para el contribuyente, incluso para nosotros, una situación donde todos los frentes se nos están cerrando. Y entonces lo único que voltea a ver el contribuyente y a lo que está obligando la autoridad, pues lamentablemente es a la compra o venta de factura. ¿Por qué? Porque el contribuyente sigue creyendo que el IVA es de él. Y bueno, entendemos, yo siempre se los comento, no hay una planeación como tal para el tema del IVA, solamente es gastar, porque recordemos que es un impuesto trasladado. Pero cuando nos compete el asunto de impuestos sobre la renta, debemos entender que tenemos una gran gama de oportunidades inmiscuidas, ya sea de forma que se puede ver a simple vista o que no, a interpretación jurídica.
Y tenemos una gran oportunidad para poder deducir cierto tipo de cosas, entre ellas el tema de los activos fijos. Que incluso, yo siempre se los comento cuando hablo de este tema, que no nos tiemble la mano al momento de reconocer en contabilidad un vehículo, por ejemplo, porque no todos los vehículos son activos fijos. Tenemos que analizar lo establecido en las NIF para saber cuándo sí corresponde a ser activo fijo, cuándo corresponde a ser un gasto. Entonces, en ese orden de ideas, debemos saber que no todos los activos o no todas las inversiones se deben de registrar en los activos, que muchas se pueden ir al costo de ventas, costo de lo vendido o que incluso al gasto, todo dependiendo de por qué o los para qué se adquieren ese tipo de inversiones y que por lo tanto, de acuerdo a las normas de información financiera, pues podemos darle el registro contable correcto, tal cual, por ejemplo, como lo establece el artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta, que sean debidamente registradas en contabilidad, que es un tema de los requisitos, perdón, es uno de los requisitos de las deducciones. Entonces, por lo tanto, al nosotros analizar el artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta, pues tendríamos que versarlo contra normas de la información financiera y decir, oye, como que esto no meramente es una inversión, esto puede ser un costo o un gasto. Si de plano como contadores no sabemos lo que es un costo, lo que es un gasto, lo que es una inversión, entonces creo que estamos en graves problemas porque si no sabemos definir costo, gasto e inversión, pues tendríamos que volver a la facultad para poder volver a recordar qué es cada uno de estos. De lo contrario, no vamos a poder implementar absolutamente ninguna planeación o estrategia. Y ni siquiera es planeación o estrategia, es simplemente hacer lo que es lo que nuestra esencia contable, las normas de la información financiera, nos permiten realizar. O sea, ni siquiera es voltear a ver una planeación, una estrategia. Probablemente ahí el asunto de los activos intangibles, pues pudiéramos decir, oye, pues como que esto sí me suena como que es una planeación. Ok, estupendo, pero lo que es una deducción de activos fijos en tema de gastos, cuando analizamos las normas de la información financiera, pues entendemos que no es una inversión como tal. Entendemos que es un gasto. ¿Por qué? Pues porque no pasa por el filtro de lo que estipulan las normas de la información financiera, que ahorita los vamos a analizar. Entonces, vaya, para poder ayudar o ofrecer, mejor dicho, algunas alternativas dentro de nuestros servicios contables como tema de planeación, y lo digo entre comillas porque realmente no es planeación, solamente es conocer un poco a profundidad el tema de la deducción de activos, propiedad, planta y equipo. Recordemos, ley del impuesto sobre la renta me habla de activos. Normas de la información financiera me habla de propiedad, planta y equipo, y a su vez de los activos intangibles, que es como lo que ustedes pueden ver prácticamente una marca. Lo que ustedes tienen ahí como pasión fiscal es solamente analizar o ver lo que es una marca y darle un valor. Y ahorita vamos a ver a manera de introducción el día de hoy por qué es tan importante en algunas ocasiones por lo menos tener una marca registrada ahí ante el INPI. Entonces, vamos a salirnos de varios supuestos, porque aquí pasión fiscal sabemos que no solamente decimos lo que la ley dice de forma literal, sino que también nos metemos un poquito más allá y nos vamos a las interpretaciones jurídicas y que por lo tanto podemos con por ejemplo, si alguien trae algún problema de un 69, de una simulación de operaciones, con un registro de activos intangibles podemos salirnos del supuesto y la autoridad no va a tener facultad, por ejemplo, para decirnos, oye, tus operaciones son simuladas. Pero eso lo vamos viendo ahorita en el transcurso. ¿Qué es lo que tenemos que analizar para el tema de la deducción de activos fijos, propiedad, planta y equipo o activos intangibles? Siempre y siempre sí, debemos cuando analicemos este tipo de temas, oye, la empresa XY, nuestro cliente XY, adquirió un vehículo, adquirió una maquinaria, adquirió unas computadoras. Pues bueno, cuando nosotros vemos el comprobante, el famoso CFDI del 2929 del Código Fiscal de la Federación, debemos detenernos y decir, ok, esto es una inversión, es propiedad, planta y equipo, o
¿qué tratamiento contable le voy a dar? Lo que vamos a buscar el día de hoy es romper paradigmas de lo que venimos acostumbrados a conocer en el día a día, porque así lo hicieron los contadores anteriores, porque así lo hacía en el despacho que anteriormente trabajaba, porque así me dijeron que yo lo tenía que hacer y entonces pues yo creí que era la verdad. Entonces, cuando nosotros vemos un CFDI, un vehículo, pues tenemos que saber para qué es, preguntar, oye, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? Y se involucran cierto tipo de cosas, por ejemplo, como las normas de la información financiera, y dentro de ellas debemos entender que la NIF C6 me habla de propiedad, planta y equipo. Traducido a la ley del impuesto sobre la renta, son inversiones del artículo 31. Debemos de dominar estas dos, bueno, una es ley, la otra es la normativa. Estos dos mundos debemos nosotros de dominarlos cuando vemos un posible activo fijo en contabilidad. Oye, ¿sabes qué, David? Pues esto es propiedad, planta y equipo, de lo cual me establece la NIF C6. O, por ejemplo, oye, David, ¿cómo tengo que registrar que en contabilidad, que en la empresa hicieron el registro del uso de marca, de logotipo de pasión fiscal ante el INPI? Fíjate, eso es bien interesante porque a veces traemos también gastos y decimos, o bueno, perdón, entre comillas, gastos y decimos, oye, un pago al INPI por un costo de 15,000 pesos para el registro de marca de pasión fiscal. Nosotros lo llevamos a gasto. ¿Por qué? Pues porque no viene un tangible, ¿verdad? O sea, registraron una marca. Cuando la NIF C8 me dice que en automático, desde el momento en que tú estás registrando una marca, te estás haciendo dueño de un activo intangible y por lo tanto ese pago, que es bajo de forma relativa, lo tenemos que registrar en el activo. ¿Por qué? Porque es un anticipo y forma parte del activo intangible. Entonces, ¿qué es lo que quiero que me entiendan con este punto de los activos intangibles? Que cuando tú tengas un logotipo, pues obviamente, perdón, están admitiendo más personas, pues cuando nosotros tenemos un activo de esta forma, pues tenemos que darle un valor. ¿De qué se integra el valor de los activos intangibles? Bueno, pues desde lo que pagaste porque te lo elaboraran, desde lo que pagaste por registrarlo. Entonces, cuando traemos este tipo de activos, debemos recordar que se convierten en activos intangibles y que debemos registrarlo no en gasto, sino en el activo tal cual, porque forma parte de ello. Ahorita vamos a ver los porqués, ¿sale? Entonces, es importantísimo entender que cuando tenemos este tipo de situaciones, saber dónde lo debemos de ir. Le aplico ley del impuesto sobre la renta, le aplico la NIF C6 o le aplico la NIF C8, propiedad, planta de equipo o activos intangibles. ¿Ante qué estoy? Porque luego vienen unos problemas muy, muy, muy grandes, por ejemplo, en diferentes negocios me ha tocado revisar, asesorar a empresas que, por ejemplo, traen gastos de pago a albañiles, block, arena, varilla, y todo lo como no nadie nos ha dicho que tenemos, que están construyendo las oficinas de pasión fiscal, por dar un ejemplo, todo en contabilidad lo mandamos al gasto. ¿Por qué? Porque nadie nos ha dicho qué es, lo mandamos al gasto. Pero ¿qué ocurre? Que un día nos dicen, oye, pues ya tenemos el nuevo edificio, hay que depreciarlo con el tiempo, pero cuando volteamos a contabilidad, decimos, oye, pero pues es que no tengo ningún activo. No hay, no, hay un gran número de empresas que tienen oficinas propias, pero que en contabilidad no están reconocidas. O sea, gastan grandes cantidades de dinero y todo lo llevan al gasto. Por eso precisamente debemos saber o preguntar, oye, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué ocurrió? O sea, siempre tenemos que ver los por qué está ocurriendo todo eso. De lo contrario, pues vamos a traer gasto y bueno, pues las consecuencias de registrarlo todo en gasto, pues sabemos cuáles son, ¿no? Que la autoridad venga y te diga, oye, ¿sabes qué? Que esto es activo fijo, que lo tienes que ver para allá. Y pues bueno, debemos entender que también tenemos en las normas de la información financiera, en las NIF, la corrección de errores de ejercicios anteriores y hay que darle una leída, pero no estamos en ese tema. Cuando nosotros analizamos el tema de los activos, la propiedad, planta y equipo, debemos entender y siempre en cualquier operación
económica, sea monetaria o no monetaria, porque puede haber erogaciones o gastos monetarios y no monetarios, pero que afectan financieramente a la empresa, debemos recordar que siempre, sí y sí, debemos analizar lo establecido en las normas de la información financiera, que es la razón de negocio. Si nosotros no sabemos lo que es razón de negocio, vuelvo a lo mismo, si no sabemos definir lo que es gasto, costo o inversión, estamos ante un problema. Tenemos que volver a analizar, tenemos que, cuando nos hagan una pregunta, oye, ¿qué es un gasto? ¿Qué es un costo? ¿Qué es una inversión? Tenemos que saber definir todo eso. ¿Por qué? Porque si cuando pasamos la adquisición de inversiones por el postulado básico de los cuales me hablan las normas de la información financiera en la sustancia económica, no voy a saber ni los por qué registro en papelería, en gastos generales, no voy a saber los porqués. La sustancia económica, trayéndolo al mundo de las inversiones, la propiedad, planta y equipo, me dice que el postulado de sustancia económica requiere que las transacciones y otros eventos que afectan económicamente, repito, puede ser monetaria o no monetaria, a una entidad, deben reconocerse contablemente con base en su esencia económica, la cual debe prevalecer sobre la forma jurídica. Si yo compro una computadora para mí, que soy el socio fundador de Pasión Fiscal, ¿en dónde tengo que registrar? ¿En activo fijo? ¿En propiedad, planta y equipo? Porque, ojo, fíjate, ley del impuesto sobre la renta me habla de activos fijos. Ah, padrísimo. Y todavía encuentro por ahí muchos contadores que ni siquiera saben que ya no se refleja desde hace más de 5 años el activo fijo como tal en un estado de posición financiera. Nos han pedido a nosotros pasión fiscal muchos estados financieros y cuando los mandamos nos dicen, oye, es que esto está mal. Ah, caray, ¿por qué? Pues es que no reflejas el activo fijo. No, papá, porque desde hace más de 5 años ya no se llama activo fijo, se llama propiedad, planta y equipo. ¿Por qué les digo esto? Pues porque ley del impuesto a la renta me dice, oye, son activos fijos, pero las normas de la información financiera me dice propiedad, planta y equipo. ¿Y a quién le tengo que hacer caso? Pues obviamente a las normas de la información financiera, porque es la forma en que se representa un estado de posición financiera o los famosos estados financieros. Entonces, por lo tanto, siempre debemos recordar que las normas de la información financiera van a prevalecer siempre sobre ley del impuesto sobre la renta. ¿Por qué ocurre eso? Porque tengo una sustancia económica que me dice que la esencia económica prevalece sobre la forma jurídica. Ahora bien, compré la computadora para el socio fundador de Pasión Fiscal, quien es quien realiza cierto tipo de actividades, tiene un peso en la organización, por así llamarlo, y es quien consigue los contratos. La computadora del socio de Pasión Fiscal será un costo, será un gasto, será una inversión. De acuerdo a la esencia económica, ahorita lo vamos a ir viendo, va a ser un costo. ¿Por qué? Porque es la esencia económica. Entonces no lo tengo que llevar al activo fijo, no tengo por qué reconocerlo allá, lo tengo que llevar al costo, costo de lo vendido. Oye, compré una computadora para la persona de ventas. ¿Costo, gasto o inversión? Y ahorita van a ir ustedes descubriendo los porqués. Pero una computadora que es para la persona de ventas, jamás en la vida se podrá considerar como una inversión y lo tenemos que llevar al costo. Aplícalo completamente lo mismo para la adquisición de vehículos. ¿Por qué repito el tema de los vehículos? Porque casi siempre es el día a día o es lo que necesita el contribuyente, lo que siempre pide el empresario. Oye, pues voy a comprar un vehículo y ya hemos hablado infinidad de veces, le hemos demostrado muchas ocasiones. Yo tengo una sentencia que habla al respecto que yo personalmente he ganado, donde le demostramos a la autoridad que con normas de información financiera le podemos pegar al gasto, a la base gravable, sin caer en simulación de operaciones. ¿Por qué? Por la aplicación de nuestras benditas normas de la información financiera. Oye, la computadora para todos los de contabilidad, ¿qué crees? Esa sí es inversión.
Esa sí la tengo que llevar a propiedad planta y equipo. Y ahorita vamos a descubrir los porqués. Pero siempre tenemos que analizar lo que es la sustancia económica. Y la sustancia económica es saber los porqués y para qué es de lo que la empresa o sociedad o el ente económico, persona física o persona moral, está llevando a cabo. ¿Por qué y para qué? Porque la esencia económica va a prevalecer sobre la forma jurídica. Oye, David, es que a mí me dice la ley del impuesto sobre la renta, que las computadoras las tengo que depreciar, perfecto, está bien, pero la esencia económica que me habla, que esto es un gasto y que no es una inversión. Entonces, no les tiemble la mano o ahí al momento de registrar en contabilidad en dónde lo tenemos que mandar. Tenemos que conocer exactamente qué es lo que estamos realizando para poder tomar la decisión costo, gasto o propiedad, planta y equipo, traducido ley del impuesto sobre la renta del artículo 31, activo fijo, ¿sale? Entonces, siempre bien importante, definición de propiedad, planta y equipo de acuerdo a las normas de la información financiera en su NIF C6. Las propiedades, planta y equipo son bienes tangibles que tienen por objeto lo siguiente: el uso o usufructo de los mismos en beneficio de la entidad. Oye, David, pero pues, por ejemplo, la computadora que tú me dijiste que mandara al gasto, pues sí está en el uso de la entidad. Ahorita tendríamos que meternos muchísimo más allá. Recordemos que cuando estamos en este tema, llamémoslo planeación o estrategia fiscal, tenemos que meternos a fondo. Hace muchísimo tiempo di yo una plática o varias pláticas respecto de planeación fiscal y a todo el mundo siempre se los hago con un circuito que tenemos que ir llevando de varios procesos para saber si una planeación fiscal es correcta o incorrecta. En qué momento alerto de acuerdo a la ley o en qué momento no se violenta absolutamente en nada. Entonces, por lo tanto, siempre tenemos que ir un poco más allá. Entonces, ¿qué es el uso? Entendemos que el usufructo, pues bueno, ese es otro asunto, es obtener los beneficios de algo que yo formo parte de forma indirecta. Pero en el tema del uso, no hay legislación en México que nos diga, oye, uso jurídicamente hablando, por lo tanto nos tenemos que ir a la RAE. Y beneficio, perdón, no hay una definición jurídica que me lo define y por lo tanto nos tenemos que ir a la RAE. Y me dice que el beneficio es una ganancia económica que se obtiene de un negocio, inversión u otra actividad mercantil. ¿Qué es beneficio? Oye, está en el uso usufructo del mismo en beneficio de la entidad. Pues bueno, ¿tengo ganancia económica? Sí, no, forma parte del activo fijo, forma parte del gasto. Y bueno, la B dice, la producción de artículos para su venta o para el uso de la propia entidad. Aquí hay que meternos un poquito de interpretación jurídica a los análisis, a la redacción jurídica, para saber de qué nos está hablando, porque ayer platicaba con un colega respecto de este tema y me decía, oye, pues es que el inciso B me dice que pues deben de estar para uso de la propia entidad, pero no, cuando leemos el inciso B, fíjate, nos dice que deben de cumplir con lo siguiente: todo activo fijo o propia planta y equipo, perdón, que deben de estar destinados a la producción de artículos para su venta o para el uso de la propia entidad. ¿De qué nos está hablando aquí? De la producción de esos artículos para que estén en uso de la propia entidad. No sé si me explique. Por darte un ejemplo, supongamos un gimnasio que produce aparatos para el uso del deporte, o perdón, para realizar ciertos ejercicios, los producen, pero los usan para el gimnasio de ellos mismos. Entonces, eso se reconoce como propiedad, planta y equipo, no meramente como gasto. Entonces, es la producción de artículos y que estén también en uso de la entidad o al público en general para su venta. El inciso C me dice que estos activos deben estar para la prestación de servicios de la entidad. Ojo, prestación de servicios, prestación de servicios. Por eso les decía, por ejemplo, que la computadora para la persona de ventas, pues tendría que ir al gasto, independientemente del costo. ¿Por qué?
porque esa computadora no es para la prestación de servicios de la entidad. Es para producir, para generar dinero, más ventas, etcétera, etcétera. Ni siquiera para producir el servicio. Es para generar más ventas. Ya nos meteríamos por ahí entre que si, bueno, entonces es costo o gasto, pero a final de cuentas será el mismo efecto, el mismo efecto financiero. Pero entonces tenemos esas características para definir lo que es propiedad, planta y equipo. Deben estar en el uso y beneficio de la entidad, deben de estar para la producción de artículos, para su venta o para el uso de la propiedad de la misma entidad, perdón, y para la prestación de servicios por la entidad. La adquisición de estos bienes, dice, denota el propósito de utilizarlos y no de venderlos en el curso normal de las operaciones de la entidad. Es decir, si una sociedad compra un vehículo para venderlo, ¿estás de acuerdo que no puede irse a la propia planta y equipo? Tiene que irse al gasto, perdón, al costo de lo vendido, porque en algún momento ese vehículo va a estar destinado para su venta. Ahorita más adelante, en tema de introductorio, pues tendríamos que decir, oye, y si mi objeto social, sin caer en simulación de operaciones, establece que puedo yo realizar la enajenación de este tipo de activos, sería interesante analizarlo. Continuamos con el tema de las NIF, de la definición de activos. La NIF A1, fíjate, me dice que un activo o propia planta y equipo es un recurso económico presente, es decir, un derecho que tiene el potencial para producir beneficios económicos futuros, controlado por una entidad y derivado de eventos pasados. Es decir, hubo una utilidad o estoy adquiriendo créditos y estoy adquiriendo un activo, una propia planta y equipo para producir un beneficio económico futuro. Estas son las definiciones que nosotros debemos de tener para el tema de los activos fijos. Entonces, cuando nosotros hacemos el filtro y decimos, oye, pues ¿cuál es el criterio para definir que una computadora que nos costó 7,000 pesos, pues va a ir al activo fijo o a la propia planta y equipo? Oye, es que la impresora costó 5,000. ¿En cuánto tiempo podemos tener el beneficio económico cuando la ley me dice que se deprecia al 30% anual? 5,000 pesos en poco más de 3 años, pues vamos a poder deducir. ¿De a cuánto podemos deducir por mes? O sea, es muy mínima la cantidad. Para poder definir qué es, a dónde, perdón, en dónde tenemos que registrarlo dentro de contabilidad, existe un postulado básico que también no lo tenemos que saber al momento de realizar cualquier contabilidad. Y ya no estamos hablando ni siquiera de que si estamos ante activos fijos, propiedad, planta y equipo, activos intangibles, tangibles, etcétera, etcétera. Desde el puro momento en que nosotros nos sentamos en la computadora para poder realizar una contabilidad, pues tenemos que revisar el postulado de asociación de costos y gastos con los ingresos. Si no hemos revisado esto, habría que ver nuestras contabilidades en el sentido de dónde estamos registrando el todo y los porqués de los gastos que estamos teniendo. Porque luego viene la autoridad y dice, oye, pues como es que estos gastos no nos cuadran. Porque nos dice ese postulado que una entidad se debe asociar en el mismo periodo contable. Lo entiendo. Me dice, permítanme déjeme aceptar, alguien está entrando. Me dice, oye, pues en el mismo periodo, revelación suficiente, etcétera, etcétera, debes de contemplar los costos y gastos con los ingresos, entendiendo que probablemente tengo que invertir, tengo que gastar para producir un ingreso a futuro. Pero este postulado es tan importante al momento de nosotros realizar una contabilidad que me dice, en el mismo periodo contable, debes asociar. Es decir, deben de estar íntimamente relacionados tus costos y tus gastos con los ingresos. Por eso se vuelve tan relevante aquello establecido, si no mal recuerdo, en el artículo 8º y 9º de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la acumulación o el periodo de acumulación de los ingresos. ¿Se acuerdan? Hace tiempo tuvimos una plática también al respecto
donde decíamos, oye, ¿cuándo se deben reconocer los ingresos? Pues cuando se firma el contrato, cuando se entrega el bien o servicio o cuando se envió la factura. Y entonces en los dos primeros, cuando se firma el contrato, ni siquiera existe un CFDI, pero yo ya le tengo que dar un reconocimiento contable para estar dentro del postulado de periodo contable, que me habla de las épocas de registro, y poderlo relacionar con los gastos o costos. Porque lo contrario puede venir ahí sí la autoridad y me implementa la inaplicación de los postulados básicos que resultan tan importantes hoy en día para el tema de materialidad de las operaciones, que la autoridad me puede decir, oye, pues es que no hay relación entre tus gastos. Oye, es que yo tengo un ingreso a futuro que me va a venir dentro de 2 años, pero hoy lo tengo que estar erogando. Pero en contabilidad no hay nada. No hay ningún reconocimiento y por eso, repito, se vuelve tan importante esos artículos para saber en qué momentos tengo yo que reconocer el ingreso. ¿Para qué? Para poder activar el postulado de asociación de costos y gastos con los ingresos. Dice el postulado de asociación de costos y gastos con ingresos es el fundamento del reconocimiento de una partida en el estado de resultado integral. Si yo, dentro de toda la información que almacené en mis pólizas, ingresos, egresos de diario, etcétera, etcétera, pues yo voy a terminar, o eso se va a concluir, perdón, en un estado de resultado integral. Esto es, dice, los ingresos deben reconocerse en el periodo contable en el que se devenguen. Por eso en muchas ocasiones, no me dice cuando se obtengan, dice cuando se vengan. Por eso en muchas ocasiones, por ejemplo, tenemos nosotros clientes del régimen de incorporación fiscal en personas morales que traen pérdida contable, perdón, pérdida fiscal, pero traen una utilidad contable y muy elevada. Entonces, es ahí cuando toma, porque cuando le entregas al socio y dices, oye, esta es tu declaración, oye, traigo cero a pagar, sí, este es tu estado financiero, ¿y por qué acá traigo utilidad? Ah, ¿por qué? Pues porque se hace el reconocimiento del costo y gasto con el ingreso, asociando, dice, los costos de los activos que se consumieron y los costos y gastos que incurrieron en el proceso de la generación de dichos ingresos. Nos está hablando del tema de las depreciaciones, que para efectos fiscales la depreciación no existe, solamente existe para efectos contables, pero que tenemos que reflejarlo en estados de posición financiera o en el estado de resultados. Y vaya, prácticamente las normas de la información financiera, cuando me habla de activos, perdón, de propiedad, planta y equipo, pues dice que deben de recibir el uso o beneficio económico, producir artículos para el desarrollo de la prestación de servicios y que cuando se adquieran generen un beneficio económico, que produzcan, presten servicios y no son para venderse. Y entonces entramos en un asunto de cuando, por ejemplo, todos y cada uno de nosotros que trabajamos por cuenta propia, estamos en un dilema entre los socios, porque nos dicen, oye David, pues voy a comprar ciertos vehículos. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque recordemos que más del 90%, más del 95% incluso, de las empresas mexicanas o de la base del SAT en el RFC, más del 95% de las empresas mexicanas son familiares. Y entonces todos trabajamos para tener vehículos, para tener un estilo de vida digno y decoroso, dice la Constitución. Y hablamos después de otros temas como el famoso mínimo vital. Y tenemos un problema porque dicen, oye David, pues es que el tema de las depreciaciones me va a matar, porque a lo mejor tengo que comprar 2, 3, 4, 5 vehículos al cierre del ejercicio. Pero yo me dedico, yo soy una empresa mercantil y yo me dedico a otra cosa excepto a vender vehículos. Yo no es lo que hago. ¿Qué puedo realizar? Bueno, tendríamos que definir qué es un objeto social. No hay una definición legislativa como tal y tendríamos que realizarla nosotros, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Mercantiles. Espero no se me pierdan, pero estamos en una introducción porque la próxima sesión vamos a ver el tema de las depreciaciones. Por ejemplo, tenemos depreciación acelerada, depreciación por el transcurso del tiempo, depreciación por productos
realizados, depreciación por litros vendidos y que todos eso tienen un beneficio para efecto de las declaraciones anuales. Pero bueno, eso lo vamos a ver todavía con más calma porque son temas bastante profundos. Pero bueno, volviendo al punto, ¿qué es el objeto social? El objeto social de una empresa se puede definir como la relación de actividades que una nueva sociedad va a desarrollar y tiene tres características. Todo objeto social debe ser lícito, posible y concreto. Y la RAE me define que es una actividad o actividades que van a desarrollar en una sociedad. Y entonces, por lo tanto, si yo pongo que yo también me voy a dedicar, estoy hablando única y exclusivamente de las sociedades mercantiles. ¿Esto por qué se los digo? Porque nosotros podemos vender buenas planeaciones al momento en que los socios o el empresario dice, oye, voy a comprar vehículos. O sea, hay socios o empresarios que no compran el vehículo de 100,000 pesos, de 175,000 pesos, como establece ley del impuesto de la renta. Lo compran de 1, 2, 3 millones de pesos, los brindan incluso. Entonces, ¿qué podemos hacer para darle un efecto todavía quizá de mayor seguridad, para no meternos en interpretaciones jurídicas y todo eso? Bueno, ¿puedo yo en mi objeto social, en una sociedad mercantil, decir que voy a vender vehículos usados para poderlos deducir? ¿No estoy cayendo en simulación de operaciones? Y sí, sí es posible porque es lícito y concreto. Entonces, para empezar, ¿verdad? Porque realmente el tema es deducción de activos y una de las formas de deducir los activos, aparte del tema de las depreciaciones, pues es, oye, empiezo yo a buscar, porque David me está diciendo que no todo es propiedad, planta y equipo, sino que también puedo analizar y mirar hacia un costo, un gasto, pero no sigo sin convencerme por las normas de la información financiera porque probablemente para mí, aunque no debe de ser así, porque hay jurisprudencias al respecto, probablemente para mí, pues como que no se me hace que tenga tanta fuerza jurídica las normas de la información financiera. Repito, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha dicho que siempre deben de prevalecer de acuerdo a la sustancia económica las normas de la información financiera. Entonces, bueno, cuando volteamos a ver otro tipo de opciones, bueno, pues probablemente puedo constituir una sociedad y que este sea su objeto. Ya que se vendan, eso es otra historia. Probablemente nunca se venden, pero yo ya pude deducir de acuerdo al objeto social. Entonces les dije, vamos a tratar de romper un poquito de paradigmas de cómo venimos haciendo las cosas. Entonces, vaya, podemos realizarlo. ¿Cómo podemos matar o amarrar todo esto? Pues bueno, con el artículo 27 de la ley del impuesto a la renta, que me habla del tema de las deducciones. Si yo en mi objeto social, independientemente, oye David, pero es que yo me dedico a otra cosa, ¿lo puedo hacer? Sí. Oye, pero yo no tengo un ingreso todavía reconocido y tú me dijiste que el ingreso y el gasto y el costo con el ingreso. No pasa nada. ¿Por qué? Porque me dice el artículo 27, tan ya reconocido, tan ya analizado, que las deducciones autorizadas deben reunir los siguientes requisitos, ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad. Los fines de la actividad son aquellos que están inmiscuidos o redactados en el famoso objeto social. Entonces, al momento de nosotros amarrar todo esto, oye, pues esto es un gasto. ¿Por qué? Porque está destinado para su venta. Y una de las características de propiedad, planta y equipo es que no debe de estar destinado para su venta, porque si está destinado para su venta, entonces, por lo tanto, ya no es una propiedad, planta y equipo. Y ya no caigo en el artículo 35 de la ley del impuesto de la renta. Y ya no caigo en el supuesto de la normativa contable de la NIP C6. Entonces, por lo tanto, yo puedo deducir un activo fijo o propiedad, planta y equipo y lo llevo al gasto. Repito, ya que se venda, eso es otra historia, porque probablemente nadie me obliga, no probablemente, perdón, nadie me obliga a tener que venderlo. Repito, no es simulación de operaciones y eso es hablar de otro tema como planeación fiscal para poderlo amarrar de forma concreta. Pero bueno, uno de los puntos para poderlos deducir es este, ¿sale? Obviamente, pues el artículo 25 me dice que los contribuyentes puedan deducir lo siguiente. Y entre eso, la fracción cuarta me habla las inversiones. Y entonces ahora estamos metiéndonos, empezamos a analizar todo el tema de las normas de la información financiera, pero ahora estoy cayendo en donde
Pues en la ley del impuesto sobre la renta. Y el artículo 31, a diferencia de lo que me establece la NIF 6, fíjate lo que me dice, las inversiones únicamente se podrán deducir mediante la aplicación en cada ejercicio de los porcientos máximos autorizados sobre el monto original de la inversión. Y tendríamos también que definir qué es monto original de la inversión, porque recordemos que de acuerdo a las normas de la información financiera e incluso ley del impuesto por la renta, si no recuerdo es el 33, no solamente es lo que yo pagué por comprar la computadora o por comprar la maquinaria, sino también gastos aduanales, gastos de los abogados que hicieron todo el trámite aduanal, gastos de transportación, seguro de transportación, etcétera, etcétera. Todo eso se va metiendo al monto original de la inversión, no solamente lo que se pagó por maquinaria, porque sí me ha tocado ver en muchas ocasiones eh, que se compró una maquinaria, pero el tema de la importación me la mandaron al gasto, lo cual no es correcto. Y tendríamos que ver las definiciones para analizar este tipo de variables. Mira. Propiedad, planta y equipo. Eso ahí tómenle fotografía o algo, o captura de pantalla. Propiedad, planta y equipo, analizado en la NIF C6, o que tiene, perdón, su nacimiento en la NIF C6, me dice que son bienes tangibles que tienen por objeto el beneficio económico por su uso, la producción de artículos para su venta o consumo y la prestación de servicios. Si compro una computadora, compro un vehículo, compro lo que se pueda parecer a inversiones de la ley del impuesto a la renta, yo lo tengo que pasar por el filtro de la NIF C6. Y si no es para beneficio económico de la sociedad o del ente económico, si no me va a producir artículos para la venta o consumo y tampoco para la prestación de servicios, entonces estoy ante un gasto o un posible costo de lo vendido. Pero por lo tanto, no tengo la obligación de registrarlo. ¿En dónde? En propiedad, planta y equipo. Pues entonces imagínate, cuando tenemos un vehículo probablemente de $500,000, pues decimos, oye, probablemente vale la pena aplicar lo establecido o el filtro de la NIF C6 y voy a tener una deducción de $500,000. Y no tengo por qué llevármelo a dónde, a la propia planta y equipo, que lo voy a depreciar en el transcurso del tiempo en 4 años y si no me supe absolutamente nada de interpretación jurídica, pues me quedo con hasta $175,000 y tan se acabó y todo lo demás se va a no deducible. Y recordemos que uno de los problemas en el tema de vehículos es que cuando nosotros adquirimos un vehículo y que solamente está a $175,000, tenemos que sacar un factor, de acuerdo a la ley del impuesto a la renta y la ley del impuesto al valor agregado, tenemos que sacar un factor y decir, ok, ¿cuánto me representa la deducción de los $175,000 sobre el monto original de la inversión? Y ese factor a lo mejor es el 20% del valor del vehículo. Ese factor lo tengo que aplicar en gastos como mantenimiento de equipo de transporte, que solamente podría deducir el 20%. Tendría que aplicarlo al consumo de combustibles, que solamente podría deducir el 20%. Y entonces cuando revisamos nosotros contabilidades que son muy sencillas, que producen servicios, analizamos que hay vehículos, pero que eso no se está aplicando a los gastos. Y dice la ley del impuesto sobre la renta que corren la misma suerte. Si solamente puede deducir el 20% de lo que establece la ley del impuesto a la renta en inversiones, todos los gastos relacionados a ese tipo de inversiones corren el mismo porcentaje de deducción que el activo fijo. Y entonces muchas veces ni siquiera sabemos eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando mandamos a activo fijo o a propiedad, planta y equipo cualquier inversión que parece propiedad, planta y equipo. La ley del impuesto sobre la renta me dice inversiones, me dice que activo fijo es, esto me lo establece el artículo 32 en el segundo párrafo, me dice que activo fijo es el conjunto de bienes tangibles que utilicen los contribuyentes para la realización de sus actividades, realización de sus actividades. Repito, por ejemplo, la computadora o el vehículo de ventas no es para realizar las actividades de presión fiscal o de cualquier sociedad que no sea publicitaria. Entonces, por lo tanto, tengo que salirme de estas hipótesis y yo ya, como que ya no es inversión y que se demeriten por el uso en el servicio del contribuyente y por el transcurso del tiempo. Algo muy similar como lo establecen las normas de la información financiera en la C6.
Y obviamente también me dice, pues estas no pueden ser enajenadas. Entonces, por lo tanto, empiezo a ver que no todo es propiedad, planta y equipo. Y entonces empezamos ahora a ver lo que son los activos intangibles en la NIF C8. Y me dice que son activos no monetarios, identificables, sin sustancia física. Es decir, estos carecen de una sustancia. ¿De qué estamos hablando? De patentes, de regalías, de logotipos. Son identificables, como ustedes lo vieron al principio, bueno, hay un logotipo de pasión fiscal y es identificable. Y tiene beneficios económicos a futuro probablemente, porque es una posición que se va dando. Hablemos, por ejemplo, de Starbucks. Todo el mundo conoce el logotipo y eso le produce a la sociedad pues, ingresos por el simple hecho de saber. ¿Las motocicletas están topadas? No, no están topadas. Estas sí pueden deducirse sin ningún problema. Entonces, por lo tanto, podemos analizar el tema de activos intangibles. Ya para ir concluyendo este tema, el tema de los activos intangibles es algo que me gusta muchísimo y eso tendríamos que meternos porque es muy larga la NIF C8 y tendríamos que analizarla a profundidad y sería de 3, 4 sesiones para poder analizar lo que es un activo fijo, perdón, un activo intangible. Pero repito, por ejemplo, Starbucks, pues el logotipo genera beneficios económicos porque vende por sí solo. Entonces, estamos ante ese tipo de situaciones, es un activo intangible que produce o genera beneficios económicos y se identifica cuando es separable, es decir, dice la NIF C8, puede separarse o dividirse por la entidad para venderse, licenciarse, rentarse o intercambiarse. ¿Y qué es lo que hace, por ejemplo, esta marca que te estoy hablando, Starbucks? Oye, pues yo te vendo la marca, no te vende como tal todo el equipo. Ellos te dicen, yo te voy a poner el equipo, pero el equipo, los que se han metido ahí a temas de interés para ver en qué se puede invertir, Starbucks te dice, yo no te voy a vender todo el equipo, yo te lo pongo, pero lo que tú pagas es la marca y por lo tanto vas a pagar a un activo intangible. Vas a pagar regalías por el uso de la marca, pero yo, Starbucks, pongo absolutamente todo porque yo necesito decirte cómo se va a poder instalar todo eso. Todos los cambios que nosotros vemos en este tipo de cafeterías, no es que el dueño o quien está a cargo de esa cafetería, no es que diga, ah, hoy quiero remodelar, no, Starbucks dice, es tiempo de cambiar en esa sucursal. Y ellos se encargan de absolutamente todo. Ellos son los que invierten, pero a ti te cobran. Entonces, ese es un activo intangible. Surge de derechos contractuales y legales, pues obviamente debe de firmarse, sin considerarse si dichos derechos son transferibles o separables de la entidad de otros derechos y obligaciones. Es decir, el uso de una marca o incluso la propia marca se puede vender sin ningún problema. Es decir, si algún momento los dueños de Starbucks, que obviamente no va a ocurrir, dicen ya me cansé del uso de la marca, pues, véndesela a cualquiera, pues bueno, puede llegar David Romero y comprar la marca y ahora ser el nuevo dueño de Starbucks, ¿sale? Pero es de la marca, es un activo intangible, ¿sale? Entonces, siempre por eso hay que analizar ventajas de los activos intangibles. Por ejemplo, una de las planeaciones que se pueden realizar es que, por ejemplo, Pasión Fiscal tiene que pagarle a David Romero por el uso de la marca y que esto va a ir en un ejercicio vitalicio. ¿Para qué? Pues para que cuando David Romero probablemente deje de existir, pero que sea muy allá, pues, quien venga detrás va a tener esos beneficios económicos de forma vitalicia. ¿Por qué? Porque es algo que la Constitución lo prevé. Entonces, vaya, el tema de los activos intangibles también tiene una planeación muy atractiva en el sentido de que, oye, pues yo también puedo percibir por el uso, o perdón, por ser dueño de un activo intangible, puedo percibir por derechos de autor, ingresos por derechos de autor. Y recordemos que sí, efectivamente existe una limitante en la ley del impuesto por la renta, en el título cuarto de las personas físicas, pero pues hasta cierto límite puedo yo cobrar y no pagar impuestos. Entonces, vaya, tiene sus ventajas de tener activos intangibles. Elementos que definen el activo intangible, pues bueno, pueden ser adquiridos o generalmente internamente debe ser identificable,
debe carecer de sustancia física, debe de proporcionar beneficios económicos futuros fundamentalmente esperados y debe tenerse el control de dichos beneficios. Analizar cada punto llevaría muchísimo tiempo, pero bueno, pues tenemos propiedad, planta y equipo, inversiones o activos fijos y los activos intangibles. La integración de acuerdo al monto original de la inversión, perdón, la integración del monto original de la inversión de acuerdo a la NIF 6 me dice que debe de estar integrado el monto original de la inversión al momento de apreciar. Es muy importante tener esto en tema, porque dice que es el precio del bien adquirido, los derechos que yo obtuve para la adquisición, impuestos de importación, gastos aduanales, impuestos directos no recuperables, honorarios de abogados y contadores que hayan estado involucrados para los permisos, etcétera, etcétera, los seguros del traslado del bien, el almacenaje, lo que me hayan cobrado porque a lo mejor viene de Canadá y tuvo estadía en Estados Unidos, ese costo por tenerlo ahí, bueno, tiene que formar parte del monto original de la inversión o bien del costo de adquisición. Gastos de instalación, gastos por arranque de instalación, mano de obra por instalación y desinstalación, es decir, una maquinaria que probablemente esté fija en un lugar y yo la compro porque me la vendieron a buen precio, pues bueno, el costo que yo tenga que pagar por desinstalar tengo que llevarlo como costo de esa inversión o de esa propia planta y equipo. Asimismo, el costo por instalar, la producción de prueba, todas las piezas, toda la producción que realice esa máquina se considera que sería un gasto. Ese gasto tendría que considerarse contablemente dentro del costo de inversión, salvo que se venda esa producción de prueba, además de costos y gastos que recaigan sobre la adquisición. Entonces, esto es la NIF C6 y habría que hacer un filtro comparativo contra la ley del impuesto a la renta en el artículo 31, que me habla ahora, la NIF C6 me habla de costo de adquisición, artículo 31 de la ley del impuesto a la renta me habla de monto original de la inversión. El monto original de la inversión comprende algo muy similar, pero me dice que los impuestos efectivamente pagados por la adquisición o importación, a excepción del impuesto por valor agregado, ese jamás en la vida va a formar parte del monto original de la inversión, aunque la sociedad sea no contribuyente. Eso es al gasto. Erogaciones por concepto de derechos, cuotas compensatorias, emplazamiento, seguros contra riesgos. Repito, algo muy similar a lo que me establece la NIF C6. Tiene algunas variables tratándose de inversiones en automóviles. El monto original de la inversión también incluye el monto de equipo de blindaje. Pero bueno, costo de adquisición de bien intangible. Son tres montos de los que estamos hablando. Me dice derecho de importación, impuestos sin posibilidad de reembolso, descuentos comerciales y rebajas que deben disminuirse, cualquier desembolso atribuible a la preparación del activo para el uso del que se destina, costo de beneficio a empleados. Este tema de costo de beneficio a empleados, hay una NIF muy importante que también en algún momento lo vamos a analizar, esta norma de la información financiera de beneficios a empleados que me genera una deducción bastante atractiva para cualquier tipo de sociedad. Pero bueno, eso nos metemos después. Honorarios profesionales erogados directamente y los costos de pruebas y verificación sobre el funcionamiento. Esto me habla de la adquisición de un activo intangible. Esto hay que meterlo. ¿Un activo intangible se puede depreciar? Sí, también. No forman parte del costo de adquisición dentro del activo intangible los costos para introducir al mercado el nuevo producto o servicio, los costos sobre conducción de negocio de una nueva localidad o una nueva clase de clientes y los costos de administradores y otros de supervisión. Y para cerrar, esto es bien importante. Si ustedes trabajan por su cuenta, tienen sociedades que por ahí de repente pueden rayar o soslayar sobre el tema de una simulación de operaciones, pues bueno, registren un activo intangible, porque fíjate, el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación me dice cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material directa o indirectamente, pues bueno, ya nos habla que dice, todo se considera como simulación de operaciones. Para salirnos de la hipótesis de la simulación de operaciones, pues bueno, registra un activo fijo intangible.
Y con eso vas a salir del supuesto del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. A veces complicamos muchísimo las cosas y decimos, ay, artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, simulación de operaciones, tranquilo, normas de la información financiera nos da muchísimas salidas a eventualidades que podemos cometer dentro de lo que es Código Fiscal de la Federación o Ley del Impuesto sobre la Renta. A veces nos complicamos de más y cuando viene la autoridad el mundo se nos cae y no es tan así. A veces la solución es más sencilla de lo que parece. ¿Sale? Pues bueno, este fue el tema el día de hoy sobre el tema de la deducción de activos fijos, tangibles e intangibles. La próxima semana, horario por definir, estaremos hablando de los métodos de depreciación que son también muy profundos. Y pues vaya, esto fue solamente a manera de introducción. Muchísimas gracias a todos por su atención. Y pues bueno, creo que, a ver, bueno, pues no, muchísimas gracias por los saludos. Norma, nos seguimos viendo, vamos a estar en Ciudad de México, si alguien está en Ciudad de México, nos vamos a ver el día 15, si no mal recuerdo, si hay alguien de mi staff me corrobora, por favor, la fecha, 15 de junio, sábado 15 de junio, estaremos por allá en Ciudad de México para tratar el tema de defensa fiscal preventiva. No se lo pierdan, no es en línea, solamente es presencial. Defensa fiscal preventiva, vamos a darles tips como este, pero ya con sentencias en mano para que la autoridad cuando llegue estemos preparados para poder defender de manera exitosa, aunque no conozcamos del juicio de nulidad, del recurso de revocación, vamos a tener elementos sustanciales y concisos para poder defender de forma preventiva a los contribuyentes que pueda llegar de la autoridad, restricción de certificados, etcétera, etcétera. Todos esos temas los vamos a ver en Ciudad de México. Así que muchísimas gracias, me despido de ustedes, Dios les bendiga y pues nos vemos la próxima, ¿sale? Nos vemos la próxima semana con el mismo tema, pero ahora con el tema de las depreciaciones, ¿sale? Nos vemos, que estén bien, hasta luego.